Cuando te hablo de televisión, ¿qué se te viene a la mente? Chamo, se me vienen tantas cosas a la mente. Se me viene el Chavo del 8, se me viene el Zorro, se me viene Animaniacs, se me viene incluso el Batman ese loco de Adam West que se pegaban golpes. Se me vienen tantas bromas buenas a la mente que la nostalgia, a ver, impresionante, ¿no? O sea, Sí, una cuando cosa. llegábamos del colegio, que no teníamos otra preocupación que sentarnos y ver esos programas que nos divertían tanto, ¿no? Sí, es así. Bueno, esto es Cruzados. Hola mundo y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Cruzados. Mi nombre es Jesús Amaya. Y mi nombre es Víctor García. Y estamos aquí hoy para hablar de un tema que nos gusta, creo que a toda la población, al mundo entero nos gusta, y es la televisión. Y aparte de la televisión, vamos a hablar de otros dos temas que iremos desarrollando a lo largo del programa, pero la televisión. A ver, David, Víctor, arrancaba el programa diciendo, ¿qué te causa cuando te hablo de televisión? ¿Qué piensas o qué se te viene en la mente? Ahora yo te hago la misma pregunta. ¿Qué se te viene en la mente cuando te habla de televisión? Pero eh, esa televisión sin cable, o sea, esa televisión nacional que era televisión la que tenías que encontrar sí o sí. Mira, tantas cosas que se me vienen a la mente, empezando porque cuando yo tenía como 9 años más o menos, yo estudiaba en el colegio desde las 7 de la mañana y luego tenía tareas dirigidas y llegaba a mi casa como a eso de las 5:30 de la tarde y religiosamente me sentaba a ver como que un compendio de programas que pasaban en un canal de televisión abierta en Venezuela llamado Televen. Entonces ponía Dragon Ball, ponían Pokémon, otra que se llamaba Sailor Moon, otro que se llama Slam Dunk. Entonces son como animes que religiosamente me sentaba a ver y entre otras cosas, ¿no? Cuando estaba más pequeño todavía, había un grupo, bueno, no era un grupo, era un programa de televisión que se llamaba El Club de los Tigritos. Entonces, lo que hacía ahí ese programa era básicamente como que se reunían una cantidad de chamos, adolescentes, ¿no? De 12 años para arriba, y a unas animadoras, y entonces hacían coreografías, y dentro del Club de los Tigritos pasaban comiquitas, o dibujitos, como le dicen en otros países, o etcétera. Cartoons, caricaturas. Caricaturas, ¿Y te acuerdas etcétera. te acuerdas el tono de inicio, la musiquita? Claro, el El Club de Club los de los Tigritos tiene... Tigritos. Sí, 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 no, no, buenísimo. Yo creo que eso fue una de las mejores invenciones del mundo para poder atacar la atención de los niños. Y bueno, para mí eso es la televisión. Después, cuando fui creciendo, le fui agarrando interés a los deportes y teníamos un canal que era de televisión abierta, creo que fue uno de los primeros de canales de televisión abierta que transmitía deportes en Latinoamérica, que se llamaba Meridiano Televisión. Entonces Correcto. ahí podías ver el béisbol, podías ver cuando venía el fútbol, veías los partidos de fútbol porque todo lo transmitían ahí. Y para nosotros en Venezuela el béisbol es un deporte ícono. Entonces, nada, ver un Caracas Magallanes, eso para mí era la televisión. Si esa es la pregunta te la respondí completa. Sí, sí, claro que sí. Proseguimos, proseguimos. No, y es importante bueno, porque seguramente va a haber público joven dentro de los que nos están escuchando, que la televisión, y esto sonará así viejísimo, pero en nuestra época, la televisión era sencillamente lo que el canal te quisiera poner. O sea, no había una elección más, salvo cambiar el canal. Y exacto, salvo cambiar el canal. Y encontrarte con cualquier cosa a mitad o empezando que estuviera pasando. Uno se hacía horarios, ¿te acuerdas? Uno se hacía a las 4 empieza, a las 3. Entonces, yo recuerdo que lo que hacía mucho era pasar de canal a canal. O sea, sabía que a tal hora pasaban Dragon Ball, por ejemplo.
y a tal hora pasaban el Club de los Tigritos. Entonces, pero en el Club de los Tigritos, la comiquita que yo quería ver pasaba a tal hora. Entonces yo me, como que con esa mente de niño yo veía, bueno, a esta hora ya va a empezar lo otro, bueno, cambio el canal. Si es que no me quitaban el control y se ponían a ver cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí, porque hay gente que tiene la dicha de tener un televisor por cada habitación, Claro, pero había otros que no, mira, está el televisor en la sala. Y entonces tú escuchas a los padres, porque la televisión que vimos nosotros, la que estamos comentando, es diferente a la que vieron nuestros padres. claro, Nuestros padres vieron una televisión que empezó con blanco y negro y luego correcto. eso como que fue cambiando y mira, una televisión a color. Y hay un solo canal que transmite el contenido a color. Y bueno, vamos a ver el Chavo a color. O sea, yo le pregunto a mi mamá y eso es lo que te va a responder. Claro, Entonces, mira, pude ver el Chavo a color. ¡Wow! Qué sí, cosa tan impresionante! Y es un solo televisor, el cual, nada, toda la familia o ve lo que ve toda la familia o claro, te vas para tu cuarto a dormir, porque claro. ¿qué vas a hacer? Y es importante también decir esto que, o sea, nosotros, o sea, Víctor y yo somos hermanos. O sea, nos criamos prácticamente en la misma casa. O sea, yo vivía en su, en su casa una temporada y él vivía en mi casa una temporada. Entonces siempre compartíamos los mismos gustos, no solo por la televisión, sino por, o sea, videojuegos, juegos, deportes, o sea, todas las cosas. Y quizás por eso es que este programa está agarrando flow. Pero a lo que iba era que nosotros compartimos muchas cosas en cuanto a los momentos televisivos. O sea, veíamos muchos programas juntos, sabíamos las tramas de muchos programas. O sea, yo era fanático de... Yo llegué a ser muy fanático de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, ¿quién no? De las Tortugas Ninjas. Llegué a ser muy fanático de este programa, bueno, que lo mencioné creo que en la entrada, Fenomenoide, que era una invención, que fue una invención de Warner realmente, una invención que se mezcló con Animaniacs, Fenomenoide, luego dio paso a Pinky Cerebro, o sea, y yo creo que nosotros fuimos, o nuestra generación, los que vimos esos programas, fuimos como que los que consumimos los mejores programas a nivel creativo de esa gente, porque la televisión estaba precisamente, como bien lo mencioné, era solamente un canal, o dos canales, o tres canales, los que transmitían contenido. Y solo habían espacios muy pequeños para transmitir los mejores contenidos. Entonces eran los mejores rating de otros países que estos canales nacionales como Venevisión, que es donde pasaban el Club de los Tigritos, y Televen, que era donde pasaba lo de Caballero del Zodíaco, Dragon Ball y todo eso, y nos daban esas cosas maravillosas. Ahora, yo quiero llegar, también hablando un poco de las nostalgias, ¿cuál es tu momento así más recordado de esa televisión? O sea, que tú dices que, o sea, yo pasé las mejores horas de mi adolescencia o de mi niñez viendo X programa y me volví tan fan que hasta el sol de hoy todavía repito y repito y repito. Mira, te voy a contar dos Ok. momentos. Uno traumático, lo recuerdo porque fue traumático, y otro que, bueno, que sí, lo recuerdo con felicidad. Mira, fíjate, había una sección que pasaban, creo que era los domingos en la mañana, que se llamaba Alegre Despertar, Ah, alegre en uno de despertar, los claro que canales. sí. Creo que era en Venevisión, algo así. Entonces, ese Alegre Despertar consistía en que, mira, te daban comiquitas o dibujitos desde las 7 de la mañana como hasta las 11 de la mañana. Entonces veías los Looney Tunes, veías todas esas series de súper viejas, ¿no? Veías El Correcaminos, todo eso. Y yo recuerdo que a las 7:30 de la mañana, algo así, yo estaba parado viendo mi televisión y de repente una cadena nacional. ¡Pam! Y en eso está el presidente de esa época, estamos hablando del año 1996 por ahí, 95 qué sé yo. Y entonces sale el presidente y que mira, voy a tumbar este edificio, que es una cárcel, que no sé qué cosa, y yo, no puede ser, mis comiquitas me la vino a quitar este señor. Entonces, es un momento traumático que, no sé, tendría yo como 5 años, 6 años, algo así, no me acuerdo Claro, qué edad fue. No me acuerdo la fecha exacta, pero era pequeño y causó trauma en mí. claro.
El otro evento que te digo que sí lo recuerdo con alegría es lo que comentaba al principio, pues, cuando llegaba al colegio y veía Pokémon. Eso, porque eso por lo menos despertó como que algo en común de toda nuestra sociedad, de que existían unos tazos. Entonces eran Los como que tazos. unos redonditos así de plástico que Claro, tú los jugabas con tus amigos y bueno, tenías que voltearlos y si los volteabas te lo quedabas tú. Entonces como que apostaban el tazo y eso generó algo demasiado bueno en toda nuestra niñez, que no existía ni DS, ni PlayStation Ni portátil. PlayStation, nada. O sea, los Nintendo estaban en tu casa, o sea, las consolas estaban en Claro, tu claro. casa. Apenas iba a empezar a salir un Game Boy, cosas de ese estilo, ¿no? Pero tenías que tener mucho dinero para poder tener un Game Claro, para Boy y tener un Game poder Boy. llevarlo al colegio, ¿no? O sea, tú en el Sí. colegio jugabas con tazos, jugabas con trompos, con cosas más tradicionales. Entonces, como que eso, Metras. sí, pero esa influencia de la televisión, que como es un programa tipo Pokémon, ahora ahí te lo representan en un plástico y juegas en tu colegio con tus amiguitos con Pokémon. Entonces, ya de ahí como que podemos asociarlo con una cultura externa totalmente, aunque Claro. la televisión nuestra tenía influencia siempre desde otros países, nuestra televisión nacional, pero ya habían ciertos programas que no solamente llegaban aparte de la televisión nacional, sino que llegaban en televisión por cable. Claro. Entonces, esa televisión por cable, los cuales ya más adelante pudimos tener acceso, también podíamos ver una gran cantidad de cosas Mucha más cantidad bastante de buenas. cosas. Sí, sí. Y no solamente comiquitas, sino documentales, películas, Películas, sí. series. Ahí donde empezamos a ver ese concepto de series, porque para nosotros no eran series, sino eran capítulos aleatorios y Sí, ya. exacto. O novelas, en su mayoría. Sí, o Yo no. quería acotar algo ahí para cerrar ya el tema de la televisión. Es que las cadenas, que luego se volvieron muy habituales en nuestro país, porque bueno, por hashtag socialismo, pero eh, esa cadena que menciona Víctor, cabe instruir a la gente que era sencillamente agarrar toda la televisión nacional y la encadenaba precisamente con un solo tipo de contenido, que es el presidente de turno haciendo cualquier tontería. Y eso era muy frustrante para cualquier edad, ¿no? Y lo otro que Víctor mencionó que fue Pokémon. Y sí, o sea, yo creo que nuestra generación vivió la locura de Pokémon. O sea, y no solamente Pokémon, porque yo creo que Power Rangers, los Power Mm. Rangers, o los Power Ranchos, La versión criolla, los Power Rangers. un muy niñito Jesús decía los Power Ranchos. Claro. Eh, Perfecto inglés. Perfecto inglés, claro, por supuesto. Open English me va a contratar para hacer sus cuñas. Guacho, eres tú. Juancho, eres tú, exacto. Y ese Power Rangers, yo creo que me volví más fan de Power Rangers. De hecho, muchos niños se volvieron fan de Power Rangers. Y hasta el sol de hoy, creo. O sea, mucha gente consume ese contenido y yo sinceramente le perdí la pista como en la sexta, séptima temporada. Son demasiadas temporadas. Nos llevan Una como cosa así. 30. Son demasiadas temporadas. Y sí, luego llega algo muy, muy bello a nuestras vidas, a los fanáticos de la televisión, que es la televisión por cable. Y yo voy a narrar una historia porque es que, o sea, la primera vez que yo tengo acceso a una televisión por cable es en casa de mi abuelo, casa de mi abuelo Ricardo, en la Candelaria, en una Caracas bonita. Y esa primera vez que yo veo cable, veo, creo que el Looney Tunes, pero un Looney Tunes muy nuevo, o sea, una cosa muy, muy adaptada a esa época. Y yo quedé babiado, porque, o sea, nunca había visto un contenido diferente a lo que a lo que estaba acostumbrado a ver en Venevisión, en Televen, en RCTV, o sea, no había visto algo distinto a eso. Y eso fue un mind blowing, una explosión de cerebro, porque, wow, qué mundo tan distinto. Y bueno, y luego más adelante recuerdo el día en que nos instalan el cable en la casa,
Porque como tú bien mencionas, antes había solamente un televisor por casa. Y el único televisor que había en mi casa estaba en el cuarto de mis padres. Entonces te podrás imaginar la frustración que yo quería ver algo. Era en el cuarto de mis padres. Entonces, No, y tus ver... papás queriendo ver otra cosa al mismo tiempo. Exacto, exacto. Pero corrí con la suerte que el día que instalaron eso yo estaba solo con mi mamá. Y vi lo que quise, pues, por lo menos por un periodo de un par de horas. Luego hicieron una instalación ahí, perdón, no era el único televisor, en realidad habían dos televisores, yo tenía un televisorcito chiquitico, pero al único sitio donde iban a instalar el punto de cable, porque recordemos, muchachos, que antes solo se hacía una instalación por televisor. Si tú querías hacer una segunda instalación, usted tendría que pagar un montón de plata más, dependiendo si era codificador o no, XYZ. O si era DirecTV o lo que sea. Pero antes solamente se hacía una instalación por casa. Entonces, bueno, la viveza criolla luego empezó a sacar su propia instalación Claro, aparte. agarrabas un cable de estos que son de fibra óptica, lo pegabas con un empate que era una Y y de ahí ese cable lo lanzabas al otro televisor y veías los dos televisores lo mismo, Los televisores pero lo en mismo. cuartos distintos. Exactamente. Eso fue un buen Mamá, momento. ponme la comiquita. Sí, eso era un muy buen momento. Sí, sí. Y no sé, ¿cuál fue tu primer contacto con el cable o la televisión por cable? Bueno, mi primer contacto fue, mi mamá contrató el servicio de DirecTV en la casa. Este, tenía yo, ¿qué? Como 10 años, algo así. Y el que más me gustó fue Disney Channel, me acuerdo, clarito. ¿Por qué? Porque aparte de que cuando yo iba a casa de Jesús, veía televisión, pero ellos tenían eh, intercable, creo que era. Intercable. Y No. ahí Ajá, exacto, existían, intercable. sí, sí, y existían unos canales, por lo menos Fox Kids, que ya después eso se transformó en Jetix, después, bueno, lo compró Disney. Pero esos canales existían allá y en DirecTV no existían esos canales, pero existían otros, porque por lo menos Intercable no tenía el Disney Channel, No que tenía el Disney Channel. acababa de Ujú. salir, o sea, no tenía ni 6 meses y veía un programa muy parecido, o me hacía muy parecido al Club de los Tigritos llamado Zapping Zone, no sé si te acuerdas. Sapinson, hermano, claro. Entonces, era un programa como de concursos y estaban los chamos animando y todo, y te pasaban series dentro del programa Sapping Zone y veías otras cosas. Entonces, ese como que fue mi primer contacto. Y bueno, también ahí después entra la adolescencia, que empiezas a ver tus canales de música y tenías MTV puesto todo el día y En escuchabas TV. buen rock, que ahorita no hay, porque ahorita lo que te pones es un HTV, un puro reggaetón ahí. O si no, después puros reality shows de que está con la otra, que bueno, que están todos en una casa y todos quieren con la misma mujer. Entonces, eso es lo único que se veía después después de que Exacto. pasó un tiempo. Pero al principio, un MTV pasaba eso, pasaba un Jackass, pasaba cosas de ese estilo que bueno, tal vez en un momento es como un morbo, ¿no? Porque uno se rompió la pierna, pero, pero Pero era televisión Jackass era entretenida. divertidísimo. Jackass era Claro, divertidísimo. los Aparte locos salían. que ellos eran dobles de acción, creo. La gran Sí, sí, mayoría, sí. dobles de acción. O sea, ese era su día a día. Ellos tenían o tienen un umbral del dolor bastante alto. O sea, pero era divertidísimo. O sea, la parte más divertida era cuando se metían, bueno, para mí era cuando se metían en el carrito de compras y los lanzaban contra los arbustos que salían volando. O sea, era divertidísimo. Y bueno, los Sí. locos, los protagonistas locos que habían ahí, ¿no? Eh, o sea, y no solamente eso, yo como niño en el cable, el descubrir Cartoon Network. Porque hay que hablar de Cartoon Network, hay que hablar de Nickelodeon, hay que hablar de todos esos canales. O sea, la gran mayoría de todos esos canales, el contenido estaba pensado para eso, para los niños de esa época. Y no sé, ¿qué programa de esos canales, no solamente de niños, sino de en general? Bueno, ya mencionaste Sapinson. Sapinson era genial. ¿Te acuerdas que Sí. llamaba gente de Venezuela? Sí, sí, Se es que podía llamar. llamaba. Mire, yo hice el intento no de llamar, porque era súper caro, ¿no? Y en mi casa había un sistema, mire, escuchen, un sistema de seguridad para los teléfonos, y cuando tú llamabas, al minuto se cortaba la llamada. Y entonces tú podías llamar solamente un minuto.
y no podías marcar, y tenía como que también un sistema de seguridad que no podías marcar cero, por lo cual no podías marcar celulares, o sea, estaba todo súper restringido ahí con una cajita ahí de seguridad que tenía. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Que 90. ahorita una persona no sé, de 20 años te va a decir, ¿qué es eso? Como que, ¿cómo te van a quitar el número cero del teléfono? Pero bueno, sí, pasaba. Pues sí. Entonces quitaban el número cero del teléfono y te sonaba un sonidito cuando iban a hacer el minuto y a los, no sé, como 5 segundos antes que se cortara la llamada y se cortaba la llamada. O sea, era Era algo frustrante. impresionante, sí. A todo esto todavía ni pensar tener internet en mi casa, ¿no? O Claro. sea, yo veía eso, pero lanzaban a veces concursos, como que cuando se estrenó la película Lilo y Stitch, creo que fue, que lo que hacías es que te metías en internet, en otros lados, algo así, y mandabas códigos, unas cosas de ese estilo. Y bueno, yo no tenía acceso a eso y yo veía gente, cómo ganaba, y qué bien, cómo gana, cómo tienen premios. Y entonces los llaman y mira, vamos a participar en este concurso. Y entonces iba un loco con una cámara por todo el set de grabación en una estación haciendo como una gincana. Y mira, y esto, y responde esta pregunta. Y excelente. Y salía corriendo. Entonces tú elegías al camarógrafo. No, no, no. Era demasiado bueno. Era muy bueno. Sí, era muy bueno. Y yo no sé si tú recuerdas, pero en Nickelodeon había un programa que era como el Templo Perdido, algo así. ¿Te acuerdas de Sí, ese sí. programa? Sí, me acuerdo. Es como el Megamatch de Ajá. televisión. Podríamos decir que el Megamat se copió Claro, del claro, Templo por Perdido. supuesto. Por supuesto. Sí, es Sí, la versión bajo presupuesto del Templo Perdido. la versión criolla y bajo presupuesto Sí, del sí, Templo sí. Perdido. Bueno, en este Templo Perdido yo recuerdo que eran niños, precisamente, niños, adolescentes, o sea, y le ponían a hacer una serie de cosas difíciles para que al final creo que entraban los que ganaban, porque era como un filtro, los que ganaban tenían que hacer una serie de gincanas, como decía David, pero en un templo. Entonces era un templo súper brutal. Si pueden, búsquenlo. Busquen Nickelodeon, Templo Perdido. Algo de eso les va a aparecer. Creo que en este año, el año pasado, estaban planificando para hacer una película. O sea, una película basada en la serie. No sé cómo será. Ya salió Dora la Exploradora. A lo mejor sale bien esta locura que van a hacer. Pero ya que mencionas el tema del internet, ¿verdad? Y vamos a hacer un salto de los años 90 a casi los 2010. Cuando llegue el internet a nuestras vidas, porque, o sea, primero fue esa televisión nacional. Lo que los canales quisieran darnos, nos lo lanzaban. Luego llegó la televisión por cable, que ahí tenías como 90, 80 canales que ver. Y entre ellos habían 2 o 3 de comiquita y el resto de películas, deporte, canales extranjeros, etcétera. Pero cuando llega el internet es otra cosa, porque se empieza a mezclar, así como se mezcló en su tiempo la televisión con los tazos y con los juguetes, se empieza a mezclar la televisión con el internet. Y entonces ya es YouTube, ¿sí? Creo, no sé. Yo recordando lo que en mi mente, los acontecimientos, si tú recuerdas otra experiencia, fino. Pero YouTube. Cuando YouTube llega, YouTube al principio uno dice, wow, ahora puedo no solo ver mis programas, sino que puedo escuchar mi música, la música que yo quiera y los videoclips que yo quiera, los puedo tener al acceso de la mano. Y no, no qué experiencia, sino recuerdas qué fue lo primero que buscaste o lo primero que viste en YouTube o cómo te enteraste que existía YouTube. Y bueno, estamos aquí porque el programa estuvo bastante entretenido y hemos generado bastante contenido con respecto a la televisión y el streaming. Entonces, nada, si quieres escuchar la segunda parte del podcast, te invito a que veas al siguiente episodio de esta serie que se llama TV versus Streaming. Esto es Cruzados. Cruzado.